Buenas tardes, en principio, a todos los colegas asociados de la Cámara. Bienvenidos a este encuentro que organizamos con RICA Consultores y la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, al que hemos llamado Uruguay 21, cómo planificar su residencia en el país. Todos sabemos que a partir de las medidas anunciadas por el gobierno en cuanto al estímulo a las inversiones y el manejo de la pandemia y las limitaciones que tienen los turistas extranjeros para ingresar, nos hemos encontrado con una alta demanda de gente del exterior que se interesa en obtener la residencia en el Uruguay. En ese sentido, es que convinimos con RICA que era importantísimo que brindaran una capacitación. Y bueno, como le decía, se llama ¿Cómo planificar su residencia en el país? Uruguay 2021. Y en esta oportunidad contaremos con la participación del doctor Martín Acosta, que es un abogado de RICA Consultores, quien nos detallará cuál es la situación migratoria actual en Uruguay en el medio de emergencia sanitaria y cuáles son los requisitos vigentes para ingresar al país. Les cuento antes algún pequeño detalle de RICA Consultores, que es una firma especializada en impuestos, planificación fiscal, tributación internacional, contabilidad, regulación laboral y proyectos de inversión y asesoramiento. A continuación les vamos a brindar un breve video institucional sobre los servicios que vende RICA y para quienes necesiten asesoramiento o asistencia profesional. Adelante con el video. RICA Consultores. Somos una firma de servicios profesionales especializada en asesoramiento empresarial, impuestos, planificación fiscal, proyectos de inversión y desarrollo de negocios. Un equipo de profesionales guiados por una constante búsqueda de la excelencia, generando valor para nuestros clientes. Somos accesibles, confiables y transparentes. La lealtad, integridad y confianza son nuestros pilares. Tenemos un conocimiento profundo y vasta experiencia en los sectores claves de la actividad económica y empresarial. Un equipo multidisciplinario está listo para brindarle soluciones prácticas diseñadas a medida para el éxito de su negocio. Le invitamos a compartir sus inquietudes y escuchar nuestras propuestas. Bueno, antes de empezar les cuento que, y aprovecho para informarles que RICA Consultores, además de su oficina en Montevideo, está abriendo una oficina en Punta del Este, obviamente para brindar un mejor servicio, que está ubicada en Oficina 303, Avenida Italia, casi Julio Herrera, y REISIC en la parada 4. Respecto a las pautas del webinar, serán las siguientes. Pueden ir haciendo llegar sus consultas a través del chat, que al finalizar la exposición serán respondidas. Y luego, si necesitan evacuar dudas puntuales, pueden dirigirse a info@ricaconsultores.com.uy o a un celular que Natalia lo tiene en secretaría, yo se lo doy ahora, 093-960-001. Bueno, y a continuación le presentamos un video sobre los servicios de residencia legal y fiscal de RICA Consultores para la asistencia a los extranjeros que desean residir o invertir en nuestro país. Uruguay, un país estable y confiable para vivir e invertir. En RICA Consultores lo asesoramos y acompañamos en el proceso para obtener la residencia legal y fiscal. Nuestros servicios comprenden solicitud de residencia legal y fiscal, apertura de cuentas bancarias, creación de empresas, desarrollo de inversiones y negocios. Contáctenos a través de nuestro sitio web o redes sociales. Uruguay, un país estable y confiable para vivir e invertir. Uruguay, el RICA país estable. Bueno, ahora sí, le damos comienzo a la presentación del doctor Acosta y agradecemos a todos por acompañarnos. Buenas tardes,
Muchas gracias, León, por la presentación. Gracias a todos los que están conectados participando de esta actividad. Ustedes ven allí en pantalla el temario en base al cual vamos a organizar el desarrollo de la actividad del día de hoy. Y antes de iniciar, decirles que el enfoque está pensado de un punto de vista eminentemente práctico para que todos los participantes vinculados a la actividad inmobiliaria, de inversiones y negocios cuenten con herramientas y elementos que les permitan atender las consultas y solicitudes de sus clientes, orientarlos inicialmente, a partir del conocimiento de una situación actual en estos temas que ha sufrido cambios respecto de lo que tradicionalmente ocurría, por razones obvias determinadas por la pandemia, y que siguen recibiendo modificaciones a lo largo de los días, con nuevos procedimientos, trámites, requisitos y demás. Entonces la finalidad de esta actividad, y esperemos poder lograrla, es que incorporen estos conocimientos de manera tal de poder contar con la información necesaria para atender esos casos y solicitudes. Bueno, todos saben que el estatus sanitario de Uruguay ante la pandemia fue reconocido a nivel mundial como muy bien manejado, y actualmente estamos en circunstancias donde se ha generado una alerta amarilla en algunos departamentos del país con casos que se han disparado en los últimos días o semanas. La idea es que todo el mapa vuelva a ser verde, pero parece que va a costar más de lo que se esperaba. Siendo así, primero que nada descartar que el gobierno, porque es una consulta que recibimos con bastante frecuencia en el día a día, haya adoptado como medida el no permitir que los extranjeros ingresen al país en base a las excepciones que así lo habilitan. Hoy, por ejemplo, recibí un llamado telefónico de un cliente preocupado que le había llegado ese rumor y yo le decía que no tenemos conocimiento de que el gobierno esté llevando esto al límite de que no entre más nadie. Las excepciones que vamos a comentar a continuación siguen vigentes, están activas, lentas, pero funcionando. Entonces, primero que nada, mencionar eso para despejar esta situación de rumor que está corriendo últimamente. Vamos a ubicarnos primero en el tema de residencia legal en Uruguay, que es de lo de mayor consulta en este momento, y que es un aspecto clave que interesa conocer a las personas interesadas en invertir o realizar negocios en Uruguay. Actualmente hay dos modalidades de trámite de residencia legal en cuanto a su gestión. Ya sea, y voy a enfocarme principalmente en Argentina, iniciando el trámite en el Consulado de Uruguay en Buenos Aires, que retomó su actividad pero en un formato a distancia, ya no presencial como era antes de la pandemia, donde el interesado inicia con el envío de un correo electrónico y los documentos necesarios en su postulación para el trámite y avanza cuando es contactado por el consulado a tales efectos. La desventaja de este mecanismo actual, por razones de cantidad de trámites pendientes, hay que sumar todos los interesados que se quedaron este tiempo, más los trámites que se suspendieron durante la inactividad del consulado, hace que el cuello de botella sea tal que esos trámites se estén demorando entre 6 y 9 meses en avanzar. Requiere, por tanto, de la persona armarse de paciencia para de esa manera lograr la residencia legal a través de ese camino, de ese mecanismo, es decir, iniciando el trámite ante el consulado de Uruguay en Buenos Aires, que actualmente, según nos han informado de Cancillería, es el único consulado de todo el mundo que está recibiendo postulaciones para tramitar la residencia legal. El otro mecanismo, vía o camino para tramitar la residencia legal es hacerlo aquí, en Montevideo, en las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, que están atendiendo normalmente al público, normalmente de acuerdo a la nueva normalidad, ¿verdad? Porque se requiere agenda previa vía web, solicitar el turno, cumplir medidas sanitarias, acreditar que se cumplió la cuarentena, etcétera, pero está funcionando. Y en un plazo de aproximadamente 3 semanas después que la persona ingresó a Uruguay y completó la cuarentena, puede iniciar su trámite de residencia legal y tramitar la cédula de identidad uruguaya. El problema es que los extranjeros no pueden ingresar a Uruguay con la causal trámite de residencia legal, no le conceden el permiso. Entonces, en los casos que estamos llevando adelante, la persona y su grupo familiar, en varios de ellos, ingresó a Uruguay a través de algunas de las excepciones que habilitan conceder el permiso de ingreso en este momento, y estando acá, ingresaron por esa causal y aprovechan para tramitar su residencia legal, pero no viajaron con motivo de tramitar la residencia. Eso es importante mencionarlo y tenerlo presente. Vamos a enfocarnos en el trámite de residencia legal en aspectos de requisitos y documentos que está previsto para los nacionales de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, bueno, el resto de países que ustedes ven allí listados, que se denomina residencia legal Mercosur. Como su nombre lo indica, aplica para los ciudadanos nacionales de países que integran el Mercosur y países asociados.
La diferencia sustancial de este formato de trámite con el otro que se puede realizar para tramitar la residencia legal es que la residencia legal Mercosur no requiere acreditar medios de vida. Entonces, para que se entienda, con un ejemplo, un argentino interesado en tramitar su residencia legal en Uruguay, que dicho sea de paso es un trámite migratorio, nada tiene que ver con la residencia fiscal, que es otra cosa, se postula, realiza el trámite bajo esta modalidad, residencia legal Mercosur. Pero si la persona es española, por ejemplo, no aplica para este formato y tiene que tramitar su residencia legal no ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino ante la Dirección Nacional de Migración. Y allí sí debe acreditar medios de vida, es decir, presentar elementos que permitan cumplir con el requisito de ingresos económicos para sustentar su estadía en el país, ya sea rentas, trabajo, inversiones, actividad empresarial, etc. La residencia legal a su vez puede ser de dos tipos, temporaria o permanente. La temporaria, como su nombre lo indica, aplica para los casos donde el interés de la persona es estar por un periodo de tiempo inferior a 2 años y ya no con un interés de la permanencia, un vínculo en el tiempo con Uruguay. Es la que solicitan generalmente los gerentes o CEOs de empresas que son enviados a Uruguay para trabajar por un tiempo determinado. Está ocurriendo muchos ingresos con este formato de residencia para el personal técnico de las plantas de celulosa, por ejemplo, principalmente la que actualmente está iniciándose su construcción. Entonces queda claro que en esos casos la persona tiene que tramitar su residencia para desarrollar la actividad laboral en el país, si no estaría en situación ilegal o irregular por lo menos, pero no quiere retirarse a Uruguay cuando se jubile o invertir en inmuebles o abrir una empresa, no. Entonces tramita la residencia legal temporaria. La permanente es aquella que se gestiona cuando ya el vínculo es de otro tipo, que no implica tener que vivir en Uruguay para obtener la residencia o mudarse cuando la residencia es concedida. No, no ese es el caso. Después la persona cuando obtiene la residencia realizará el vínculo con Uruguay, concretará el vínculo con Uruguay que le resulte práctico, conveniente u oportuno en ese momento. Pero no es condición a tener inversiones, vivir en el país, ninguno de ese tipo de requisitos es necesario acreditar o cumplir. Pero no sería el trámite temporario, sino permanente porque no es una residencia que esté fundada en las actividades que yo mencionaba antes. Dicho esto, pasamos a ver los requisitos documentales para tramitar la residencia legal Mercosur, que básicamente para la residencia legal ante la Dirección Nacional de Migración son los mismos, salvo que hay que incluir acá en el listado carnet de salud y medios de vida acreditados correctamente. Pero volvamos, enfoquémonos en la residencia legal Mercosur, que es la de mayor consulta, frecuente consulta, porque es de donde Uruguay recibe la mayor cantidad de extranjeros que quieren radicarse, invertir, hacer negocios y demás. Entonces se pide el documento de identidad vigente, que puede ser el DNI o pasaporte, en buen estado de conservación, por supuesto, testimonio de partida de nacimiento apostillada, que en realidad la partida no es necesaria para el trámite de residencia legal, sino para obtener, después de iniciado el trámite, la cédula de identidad uruguaya. Ya lo incluimos en el listado porque es necesario para ese trámite, así la persona cuando viaja lo trae consigo, o si inicia el trámite en el consulado en Buenos Aires, lo presenta en el momento oportuno, cuando viaja a Uruguay. Certificado de antecedentes penales apostillado, que para el caso de ciudadanos argentinos, la vigencia de este documento es de 3 meses. Para el resto de ciudadanos del Mercosur, esa vigencia se extiende a 6 meses. Desconozco las razones o fundamentos por los cuales se hace esa diferenciación por Cancillería, pero si ustedes reciben la consulta de un cliente argentino, es bueno que le digan que su certificado de antecedentes penales tiene que tener una vigencia inferior a 3 meses. Pregunta frecuente que nos realizan es la vigencia de la apostilla. Y yo les explico que la apostilla no tiene vigencia, no tiene vencimiento. Lo que tiene vencimiento es el documento al cual la apostilla está anexado, porque la apostilla lo que hace es validar la firma del funcionario que emitió el documento, en este caso el certificado de antecedentes penales. Así que el testimonio de partida de nacimiento no se están controlando vencimientos ni vigencia por las razones que estamos viviendo, siempre que la partida esté presentada en correcto estado de conservación y tenga una emisión reciente razonable. Estamos hablando de partidas que pueden tener 1 año más. En principio no hemos tenido problema en presentarlas en tal formato. Ahora, si es una partida que ya tiene 15 años de emitida y es ilegible, ahí nuestra recomendación es solicitar un nuevo documento. Y el certificado de antecedentes penales con vigencia efectiva a 3 meses, como ya mencionaba antes. Certificado de vacunas, que no requiere apostilla, y en la próxima diapositiva voy a desarrollar en mayor detalle este requisito. Y constancia de domicilio, que es necesaria en caso de realizar el trámite en Argentina, no en Uruguay.
si se inicia el trámite ante el consulado, hay que presentar constancia de domicilio, y este documento no requiere postilla, y lo que generalmente obtiene la persona, que es más sencillo y bueno, fácil de obtener, es la constancia de la seccional policial que acredita el domicilio. Si fuera el caso que por alguna situación no pueden obtenerla, ocurrió en un momento que estaban cerradas la atención del público de las seccionales policiales en Argentina, se podría llegar a juntar una constancia de un servicio público a nombre de la persona. Pero recuerden que este requisito no es necesario si se va a hacer el trámite de residencia legal en Montevideo. Vacunas. De preocupación frecuente por las personas, nos preguntan qué vacunas son, es necesario que me vacune, es obligatorio, puedo llevar las vacunas de Argentina. Voy a tratar entonces de aclarar estos conceptos. Siempre y en todos los casos, ya sea que la residencia legal se inicie en Argentina o aquí en Montevideo, siempre el certificado de vacunación lo emite un médico uruguayo en Uruguay. Por tanto, la persona, si inició la residencia legal en Argentina, para terminarla va a tener que viajar a Uruguay, ahí le van a dar un permiso en este momento, es lo que se está haciendo, le dan un permiso para que viaje y complete el trámite de residencia, va a solicitar un turno en una institución médica, en el vacunatorio de la institución médica, trámite que no tiene costo, y le van a certificar las vacunas. Y con eso envía la constancia al Departamento de Residencias del Ministerio de Relaciones Exteriores y completa su trámite de residencia legal. No lo pudo terminar desde Argentina, ¿por qué? Porque le faltaba este documento. Cuando viaja, acredita las vacunas, certifica, después se contactan con él y le dan la constancia para sacar la cédula de identidad uruguaya. Si la persona iniciara de cero el trámite de residencia legal en Montevideo, viajando en este momento por otra causal, como expliqué antes, logra su permiso a Uruguay, trae todos los documentos en su valija, que es lo que vimos antes, partida de nacimiento, certificado de antecedentes penales, va antes de concurrir al ministerio a iniciar el trámite, certificar sus vacunas. Cumple la cuarentena de 7 días con hisopado negativo, al día 8 ya le coordinamos un turno en un centro de vacunación, concurre él o con su familia si vino acompañado, el médico lo recibe de a uno, hay una charla que demora 15 a 20 minutos, la persona explica que necesita el certificado de vacunación para tramitar la residencia legal, el médico le va a preguntar de dónde viene, qué vacunas tiene dadas, si tiene algún comprobante, si la persona fue organizada y guardó sus vacunas, a veces ocurre, a veces no, o trajo una certificación del médico que acredita qué vacunas vigentes tiene, le van a dar el certificado de vacunación y listo. Si pudiera faltarle alguna vacuna, el médico lo va a vacunar en ese momento, le va a entregar el certificado de vacunación, cumplió su trámite y pasa el que sigue para atender al resto del grupo familiar y que todos tengan su certificado en la mano. ¿Cuál es la vacuna? Pregunta frecuente, que suele darse a personas que no acreditan cuáles tienen al día de la fecha en cuanto a vacunas vigentes, es la sarampión y la antitetánica. La antitetánica tiene una vigencia de 10 años y no todos nos acordamos a veces de renovarla, entonces son las dos vacunas que se suelen suministrar en esas instancias. El médico no va a vacunar por gusto, pregunta de dónde viene la persona, si tiene la BCG dada, muestra el brazo y tiene la marca, no hay que presentar ningún comprobante, es la constancia universal de que la BCG se la dio uno cuando era niño. Esto se implementó en Uruguay, es bueno saberlo, desde hace unos 3 años aproximadamente, dado el importante flujo migratorio que empezó a recibir el país, principalmente de zonas donde quizá los sistemas de vacunación no están tan desarrollados o universales como ocurre en Uruguay, y para no exponer a la población uruguaya a riesgo de contagios, se estableció la obligatoriedad del certificado de vacunas. Pero el médico tiene en cuenta que si la persona viene de Argentina, sabe cuál es el estatus sanitario de Argentina en vacunas, qué vacunas se suministran, que son casi todas las que exige Uruguay, etc., no va a haber mayores dificultades. Así que de esta forma, para la tranquilidad de las personas que le pregunten, es como certifican las vacunas. No se certifica en Argentina, siempre se hace en Uruguay. Recomendamos pedir turno previamente, porque puede ser que si va sin turno no lo atiendan, sobre todo en Punta del Este, Maldonado, pasa esto, que hay que agendarse previamente. Lleva la constancia de vacunas que pueda tener, y si le falta alguna, lo máximo será un par de pinchazos para cumplir con el requisito. Explicado esto, vayamos al tema duración del trámite. En plazos promedios, y es bueno destacarlo, sobre todo en lo que refiere a Argentina. Como dije antes, el cuello de botella que se generó por la cantidad de solicitudes presentadas y en trámite está siendo de entre 6 y 9 meses. Por eso es importante manifestarle a la persona que va a tener que aguardar este plazo y que hasta tanto no lo llamen del consulado
y cumple la instancia presencial, no va a tener el permiso para viajar a Uruguay. Y puede pasar entre la postulación, supongamos el día de hoy, que lo llame recién en mayo, junio del próximo año. Sí, lamentablemente hay que hacerse la idea. Y después que cumplió la estancia presencial, ahí recibe un permiso de ingreso para viajar y terminar acá su trámite. Si la persona puede viajar porque obtuvo el permiso e inicia la residencia en Uruguay después de cumplir la cuarentena, sumamente importante esto no lo presente, porque si la persona va a hacer el trámite de residencia y no acredita haber cumplido la cuarentena porque le piden la constancia de ingreso al país y el hisopago negativo, lo pueden hasta expulsar, como ha habido en un caso, en el momento lo llevan prácticamente de allí a buscar las cosas y retirarse del país por no haber cumplido el control sanitario. Esto es de especial relevancia e importancia tenerlo presente. Pasemos ahora a ciudadanía uruguaya, que también ocurre con frecuencia que se estén planteando consultas actualmente referido a este punto. Y es el caso en que la persona es hijo o nieto de uruguayos, hay muchos de estos casos en Argentina, y porque no generaba ningún inconveniente cruzar el Uruguay en cualquier momento, antes de la pandemia, viajar, no era necesario acreditar la ciudadanía, ni tramitar residencia, se podía ingresar libremente, nunca tuvieron la anticipación o el interés de tramitar su ciudadanía, a la cual tienen derecho. Y esta modalidad ahora ha explotado en cantidad de solicitudes por obvias razones, porque una vez que gestionan la ciudadanía pueden ingresar a Uruguay libremente y volver a Argentina o ir a otro país si fuera su interés. La ciudadanía está prevista para los nacidos en el exterior, hijos o nietos de uruguayos, y tienen la calidad, por el solo hecho de ser tales, de ciudadanos naturales. Así lo establece la ley 19.362. Estas personas lo que tienen que hacer es inscribir su partida de nacimiento en el registro civil, inscribirse en la Corte Electoral y solicitar el documento de identidad. El problema es que si están en el exterior, ¿cómo hacen para viajar a Uruguay para cumplir estos requisitos o estos trámites? En tal caso, lo que hay que hacer es solicitar ante el Consulado de Uruguay en Buenos Aires una constancia de nacionalidad que le permite a la persona viajar a Uruguay y allí, previo a haber inscrito la partida, recomendamos que antes de viajar nos manden la partida postillada para inscribirnos en el registro civil, porque la solicitud de la cédula requiere una emisión de partida local. Entonces se escribe la partida, tengan presente que se están dando números actualmente para la inscripción de partidas para mediados, fines de enero, entonces hay que organizarse con anticipación, porque si el interés de la persona es viajar solamente para solucionar esto, dejarlo pronto, antes tiene que haber mandado la partida para hacer el registro, y cuando viaja ya se solicita la cédula después de cumplir la cuarentena. Y la inscripción en la Corte Electoral es el trámite que todos hicimos en su momento, que implica poder ejercer después el derecho al voto, que refiere a derechos políticos principalmente. Entonces allí la persona inscribió su partida, obtuvo su cédula, se inscribió en la Corte y es un uruguayo más. Ingreso de extranjeros a Uruguay. Tema actual, también de consulta frecuente y de especial relevancia para los participantes del webinar, porque tienen clientes del exterior que necesitan viajar para ver un inmueble, avanzar en un negocio, firmar documentos, concretar inversiones, ventas, etc. Entonces, todos sabemos que hoy está prohibido el ingreso de ciudadanos extranjeros provenientes de cualquier país, salvo excepciones que ahora vamos a repasar. ¿Cuáles son esas excepciones? Primero que nada, decir que son situaciones que tienen que estar debidamente justificadas. De acuerdo a cada caso, no es suficiente manifestarla, expresarla, no, hay que acreditarla, hay que comprobarla. El documento que va a permitir comprobar o acreditar dependerá del caso. Allí tenemos en primer lugar la reunificación familiar. La reunificación familiar está prevista para padres, cónyuges, concubinos, hijos solteros menores de edad o mayores, hijos mayores, con discapacidad. Pongamos algunos ejemplos para entender este concepto, cómo funciona. Supongamos que es un matrimonio argentino, donde por algún motivo el señor está en Uruguay, pudo viajar, obtuvo un permiso, viajó antes de la pandemia y se quedó. Bueno, la cuestión es que él está acá y quiere que viaje su señora. Entonces, tramitando la reunificación familiar, acreditando el vínculo con la partida correspondiente, que es la de matrimonio y el DNI de cada uno, va a poder solicitar un permiso de ingreso para su esposa y ella podrá viajar una vez que les es concedido a Uruguay. Así funciona la reunificación familiar para el caso de cónyuges. Caso de padres, tuvimos intervención en una situación donde el hijo está aquí en Uruguay, es residente legal, casado, con 2 niños chicos y quería traer a su mamá que estaba sola en Buenos Aires
gestionamos el permiso por reunificación familiar, la señora viajó, aprovechó que viajó, tramitó su residencia legal, hoy tiene su cédula uruguaya y hace pocos días se fue a Estados Unidos a visitar a su otro hijo y para las fiestas vuelve a Uruguay para pasar con el hijo que está acá. Concubinos. Los concubinos tienen una limitación de acreditación del vínculo, que tiene que ser un concubinato con 5 años mínimos de vigencia, de antigüedad, y reconocido judicialmente con certificado notarial que lo acredite, lo cual, quizás saben, ha generado dificultades para el caso de muchas parejas, donde uno está acá y el otro en el exterior, y no pueden aplicar la reunificación familiar para que el otro integrante de la pareja viaje al país. De hecho, se ha generado un grupo que está moviéndose en redes sociales, se ha generado instancias de reunión en presencia de la República y demás, que se llama El Amor No es Turismo, que quiere justamente poder flexibilizar este punto para que las parejas puedan viajar. Hoy justamente tuvimos la consulta de un muchacho que la novia está acá, viajó porque ella es uruguaya durante la pandemia y él ahora no puede viajar con ella, y bueno, le planteábamos que la unión concubinaria de ellos es inferior a 5 años y tenía esa dificultad para poder aplicar a este concepto. En este caso, y lo menciono porque la ley lo permite, le sugerimos como alternativa considerar casarse con su novia. Se puede casar uno por poder, otro con poder, y celebrar el matrimonio en Uruguay sin que la persona esté presente, y después de casado la señora tramita la reunificación familiar como cónyuge. Bueno, nos dijo que por el momento no tenía pensado llegar a tanto, así que va a seguir esperando para poder viajar por alguna otra causal, pero sepan ustedes que este formato podría utilizarse en estos casos. Hijos solteros menores, es bueno también tenerlo presente porque tenemos casos de matrimonios, por ejemplo, que están acá y quieren traer a sus hijos y son mayores de edad, y no está permitido, no está pensado para nietos. Entonces ahí tenemos la dificultad de que por esta causal no pueden ingresar, lamentablemente. Razones humanitarias. A modo de ejemplo, está previsto para atención de salud, que pudiera ser necesaria de la persona que tiene que viajar a Uruguay por ese motivo. Supongamos un extranjero que vive en Uruguay, que tuvo un quebranto de salud, está internado y no tiene un familiar aquí, su familia está en el exterior, y un hijo pide permiso para viajar a Uruguay por ese motivo. Bueno, razones humanitarias de salud están pensadas como causales para habilitar el ingreso. Y luego pasemos a los ingresos transitorios fundados en razones vinculadas con temas laborales, económicos, empresariales y judiciales. Los laborales requieren un contrato efectivo, no una promesa, ni una idea, ni una propuesta futuro, no. Una empresa uruguaya decida contratar a un trabajador siempre que esa contratación esté determinada por aspectos tales que no sea posible sustituir ese trabajo con mano de obra local. Un cliente nos planteó solicitar su permiso de ingreso en base a un contrato donde lo iban a contratar como peón en una empresa constructora, gestor de trámites, peón, ese tipo de tarea, y la respuesta del Ministerio de Trabajo fue negativa, desestimando el pedido, al entender que ese tipo de tarea o actividad no se justificaba como necesaria o impostergable, y que perfectamente podía cubrirse ese puesto laboral acudiendo a mano de obra local. Entonces allí ese camino, esa vía de ingreso quedó cerrada en base a la respuesta del Ministerio de Trabajo, lo que de algún modo determina que esos casos sean personal técnico, gerentes, CEOs de empresa, personas que puedan acreditar en la solicitud que su función es tal, es particular, refiere a su persona y no a alguien más que lo pueda hacer, que le permitan ingresar por ese motivo. Ingresos económicos y empresariales refieren, y acá vamos ya a actividades vinculadas con lo que le interesa a los socios de la Cámara: inversión en inmuebles, desarrollo de proyectos turísticos, agropecuarios, apertura de empresas, generar trabajo. Bueno, allí armando una solicitud con elementos que la respalden, un plan de negocios, supongamos una inversión en inmuebles donde se puede adjuntar una carta de la inmobiliaria explicando el interés de la persona en invertir, que han sido seleccionadas determinadas propiedades que tiene que visitar, adjuntar fotografías de esas propiedades, un contrato de servicio con la inmobiliaria, en definitiva, todos los elementos que permitan al funcionario que va a recibir la solicitud, que es un funcionario público, y yo siempre pongo el ejemplo para que se visualice que el funcionario es como si tuviera dos sellos, uno que dice aprobado el ingreso y otro rechazado el ingreso. Tenemos que convencer a ese funcionario de que el caso en particular aplica y está dentro de las excepciones que habilitan que la persona ingrese.
Entonces no alcanza con decirlo, hay que probarlo. Y cuanto más elementos aportemos para generar esa convicción, mejor. Y hablar si podemos adjuntar un boleto de reserva, una promesa de compraventa, un acta de toma de posesión, si la persona tiene que viajar para cumplir con la posesión, la toma de posesión del inmueble. Cuanto más y mejores elementos y documentos aportemos, las chances de que el permiso se conceda se incrementan sustancialmente. Luego, en caso de ingresos por motivos judiciales, aplica si hay una citación judicial para concurrir a una audiencia o una instancia procesal. No es suficiente decir, quiero reunirme con mi abogado en Uruguay para planificar una demanda por tal cosa, un desalojo, lo que fuere, porque le van a decir, puede reunirse con su abogado por Zoom, o puede dar un poder a su abogado para que él inicie el proceso judicial. Está previsto para esos casos. Citación, y la citación a audiencia tiene que adjuntarse al momento de solicitar el ingreso. ¿Cómo es el procedimiento para tramitar los permisos de ingreso actualmente vigente y que se implementó en la modalidad que yo voy a explicar desde hace unos 15 días, 3 semanas aproximadamente? Tiene 2 etapas el trámite. Primero, solicitar al ministerio correspondiente, de acuerdo a la causal, la emisión del denominado aval de ingreso. Una vez que ese aval de ingreso es obtenido, se gestiona ante la Dirección Nacional de Migración la autorización de ingreso. Entonces son 2 etapas distintas, vinculadas, necesarias una para que se dé la otra. Aval de ingreso primero, lo pido al ministerio. Supongamos que se solicita el aval de ingreso por causal contrato de trabajo. Allí enviamos la solicitud de aval al Ministerio de Trabajo. Si fuera el caso de razones humanitarias o de salud, podríamos dirigir la solicitud al Ministerio de Salud Pública. Un proyecto turístico, en la solicitud del aval se dirige al Ministerio de Turismo, siempre explicando el motivo, la causal, adjuntando los documentos. Eso es lo que va a permitir que el Ministerio emita el aval de ingreso. Referencia de tiempos, están demorando actualmente entre 30 y 45 días en ser resuelta la solicitud del aval. Si el aval es concedido, se emite en formato PDF, se envía por correo electrónico al interesado y es lo que le habilita después a gestionar la autorización de ingreso ante la Dirección Nacional de Migración. Creo que los aspectos sustanciales, antes de pasar al certificado de nacionalidad, los acabo de desarrollar sin perjuicio de las preguntas que puedan tener. La autorización de ingreso ante la Dirección Nacional de Migración se hace online subiendo en un link que está vigente hoy en el portal del Estado uruguayo, de trámites del Estado uruguayo, y además de adjuntar DNI y completar campos con datos personales, se adjunta justamente el aval. Y en plazo de unos 4 o 5 días hábiles aproximadamente, la Dirección Nacional de Migración envía a la cuenta de correo electrónico de la persona la autorización de ingreso, que es un archivo en PDF, el cual además se comunica a todos los puntos migratorios del país, que ya quedan notificados que esa persona o las personas, porque puede ser un grupo familiar, supongamos un matrimonio con hijos, por ejemplo, está autorizada para viajar a Uruguay. Y ahí culmina el trámite y la persona planifica y concreta su viaje. Dato a mencionar importante es que una vez que el permiso es concedido, es emitido por la Dirección Nacional de Migración, la persona tiene 30 días para concretar el viaje y es un permiso que se otorga por una sola vez. De allí la importancia que si la persona tiene que ingresar luego a Uruguay en sucesivos viajes, para evitar tener que en cada caso pedir un permiso o un aval de ingreso, aprovecha y tramita la residencia legal, y ya de esa forma se va con la cédula y vuelve luego sin necesidad de estos permisos. Paso sí a continuación, dicho lo anterior, a el tema certificado de nacionalidad, que algo ya comenté antes, pero no está de más repasarlo. Como dije, se expide a favor de hijos o nietos de uruguayos, a efectos de que puedan viajar a Uruguay. La solicitud se remite a la sede consular de Uruguay en el país en el cual la persona está domiciliada. Tiene que adjuntar copia de su documento de identidad, de la partida de nacimiento apostillada y de la partida de nacimiento del familiar uruguayo también apostillada. Es lo que permite acreditar el vínculo, ¿verdad? Si soy hijo de un uruguayo, tengo que acreditarlo con la partida de mi papá. Si soy nieto de uruguayo, necesitaré la partida de mi papá y la de mi abuelo. Y de esa forma cumplo con la condición y me es otorgado el certificado de nacionalidad, viajo a Uruguay y acá cuando estoy, tramito la cédula luego de haber inscrito antes mi partida de nacimiento. Ingreso de vehículos inmobiliarios. También consulta frecuente de parte de los clientes. Y puede ocurrir que a ustedes les pregunten al respecto. Acá hay que tener presente cuál es el régimen de ingreso de vehículos previsto en el Mercosur. Y hay una posibilidad de ingresar y circular libremente que está establecida para los turistas.
Es considerado turista, como allí se dice, toda persona que tiene residencia habitual en uno de los países que integra el Mercosur e ingresa a Uruguay y tiene un ánimo de permanencia que no excede los 180 días. Allí la persona puede ingresar con su vehículo libremente sin ningún tipo de condición o limitante. ¿Cuáles son los vehículos que los turistas pueden ingresar al país? También de consulta frecuente: automóviles, motocicletas, bicicletas, casas rodantes, remolques, embarcaciones de recreo. Como ustedes pueden ver, vehículos propios de un turista, razonables en función del motivo que genera su viaje a Uruguay. Nos han consultado por camiones, y bueno, tenemos que decir que no están previstos, porque no parecería lógico que un turista con un camión. Entonces, siempre que el vehículo se encuentre de estos allí indicados, no va a tener problema en ingresar y circular libremente. ¿Qué ocurre cuando la persona es residente legal? Allí cambió su situación migratoria. Ya no es un turista en Uruguay, es un residente legal en Uruguay. Entonces, cuando la persona pasa a ser residente legal, no reviste, por tanto, la calidad de turista, no puede ampararse al régimen que vimos recién. Entonces va a tener que realizar los trámites de importación y abonar los tributos correspondientes si quiere ingresar con su vehículo al país. Que pueda haber casos de un residente legal entró con el auto por algún cruce de frontera y no le dijeron nada, no digo que no, seguramente ocurra, pero yo me tengo que referir a lo que establece la norma, no a casos donde puede haber ocurrido a modo de excepción, o que el funcionario se distrajo, no lo controló, presentó el DNI argentino, etc. Nuestro análisis se enfoca en la situación migratoria una vez que la residencia legal se obtiene, y esto es lo que establece la norma. Para solucionar estas situaciones, o por lo menos contemplarlas y facilitar el ingreso de extranjeros, el Poder Ejecutivo incluyó en la ley de presupuesto que está actualmente a estudio del Parlamento y ya tiene medio sanción, una norma mediante la cual los residentes legales van a poder ingresar un vehículo automotor de su propiedad por única vez y siempre que sea adquirido con una antigüedad mínima de 1 año. Se quiere evitar que se compre el 0 kilómetro antes de viajar, ¿verdad? De allí que tenga que tener 1 año mínimo de antigüedad del vehículo. Y en ese caso van a poder ingresar sin pagar ningún tipo de impuesto aduanero, va a ser un trámite que va a facilitar el ingreso de los vehículos y que lo puedan incluso empadronar acá en Uruguay para circular sin ningún problema. Esa norma, ese proyecto de norma, no ha generado ningún tipo de discusión o conflicto en su análisis en el Parlamento, porque es de esperar que sea aprobada y que entre en vigencia el 1 de enero. Residencia fiscal en Uruguay. Vamos a comentar, si bien no es el objeto del webinar de hoy, aspectos claves de la residencia fiscal, que también puede ocurrir que, y seguramente pase, clientes les pregunten al respecto. Un primer punto que yo siempre menciono cuando me consultan con relación a residencia fiscal. La residencia fiscal no es un trámite, porque nos llaman para decir, ¿cómo tramito la residencia fiscal? No, la residencia legal sí es un trámite migratorio. La residencia fiscal es la situación de la persona como contribuyente de impuestos al estar en Uruguay, que se genera a partir del cumplimiento de condiciones que están previstas en la normativa. Entonces, si por ejemplo, y el más común de todos, la persona permanece en Uruguay más de 183 días durante el año, ahí va a configurar residencia fiscal en el país. Y no tuvo que hacer ningún trámite, simplemente por el solo hecho de estar, es residente fiscal. De hecho, todos los uruguayos el 1 de enero de cada año no somos residentes fiscales de Uruguay, porque todavía no cumplimos el requisito de los 183 días. Si yo el 20 de enero me voy del país y no vuelvo el resto del año, ese año no habré configurado la condición de residente fiscal en Uruguay, podré ser residente seguramente en ese otro país al cual me trasladé. Pongo esto de ejemplo para que se entienda cómo aplica el tema de los años. Eso es de los días, perdón. Esos días pueden admitir salidas transitorias o temporarias, que no es necesario, por tanto, que la persona esté 6 meses en el país sin moverse. Para mayor detalle y análisis, como reitero, no es el objeto de esta presentación, con gusto quedamos a disposición, incluso tenemos un servicio de consultoría para que los clientes o los interesados clientes de la inmobiliaria puedan informarse al respecto. Otro criterio, otra causal que permite que la persona configure residencia fiscal en Uruguay es que radique en el territorio uruguayo el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos o vitales. Entonces ahí ven desarrollado lo de los 183 días, se admiten asociaciones esporádicas siempre que sean menores a 30 días, allí cómo se cuentan los días, a partir del día en que la persona ingresa al país, hasta el día en que se retira, se acredita mediante documentos migratorios, porque queda registrado el ingreso y salida de la persona a la Dirección Nacional de Migración. Allí mencionamos alguna sentencia que se dictó
recientemente referida a esta temática, y ante la pregunta de cuánto aproximadamente, computando las salidas del país, se debe permanecer efectivamente en territorio uruguayo, ahí tenemos un estimado entre 120 a 150 días efectivos. Y como ustedes ven, son menos de los 183, que es la regla. Esto porque se computan salidas esporádicas. ¿Ah? Residencia fiscal por intereses vitales, es decir, cuando el cónyuge e hijos de la persona residen habitualmente en Uruguay, siempre que los hijos ser tenidos en cuenta sean menores de edad. Esta es otra forma de configurar residencia fiscal en Uruguay. Aquí ven ustedes los criterios de residencia de cónyuge e hijos, que tienen que vivir en Uruguay, que no deben estar separados de bienes, tienen que estar sometidos los hijos a patria potestad, y cómo se acredita, mediante qué elementos, el hecho de que la familia vive acá. Membresía a clubes deportivos, inscripción escolar, afiliación a servicios médicos, etc. ¿Cuál es otra causal por la cual la persona puede configurar residencia fiscal en Uruguay? La referida a núcleo principal o base de actividades. Eso implica que genera en Uruguay rentas de mayor volumen que en cualquier otro país. Si la persona cumple esta condición, puede configurar residencia fiscal en Uruguay. Entonces, como ustedes ven, son distintas categorías. No es que tiene que estar 183 días, que la familia viva acá y que tenga la base de actividades. No, son causales independientes entre sí. Puede cumplir una u otra. Aquí ven, y no los quiero aburrir con datos y con números, pero los criterios de intereses económicos para personas. ¿Cuáles son los montos en inversión en inmuebles y en empresas para configurar residencia fiscal en Uruguay? Tax Holiday, que es una de las ventajas que el gobierno uruguayo promueve y amplió recientemente de 5 a 10 años para que las personas extranjeras que obtienen la residencia fiscal en Uruguay tengan un aditivo, un beneficio adicional, un extra por esa elección de Uruguay como país para residir. Entonces se permite que durante el plazo de hasta 10 años, incluyendo además el primer año en que la persona llega al país, serían en total 11, pueda gozar de una vacación fiscal, como se le llama, y no pagar ningún tipo de impuestos por ese periodo de tiempo. Si la persona lo prefiere, puede, en lugar de optar por la vacación fiscal, optar por pagar una renta menor desde el principio de la residencia en Uruguay a tasa del 7% en lugar del 12%. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta acá al momento de asesorar a la persona en su expectativa de vida? Porque si la persona es joven, quizá le conviene, pensando en que los 10 años pueden pasar rápidamente en su expectativa de vida, tributar por el resto de su estadía, de su residencia en Uruguay, al 7% en lugar del 12%. En cambio, si la persona quizás es un adulto mayor, le conviene optar por el tax holiday de 10 años, pensando en que, bueno, va a quedar bastante cubierto lo que pueda ser su expectativa de ingresos a futuro. Todos estos temas son parte de análisis, de evaluación en la consultoría fiscal, porque cada caso tiene sus particularidades, personales, familiares, empresariales, tipo de renta, rentas en Argentina, en Uruguay, en el exterior, de inmuebles, de cuentas bancarias. Entonces hay que en detalle analizar cada caso para que la planificación sea adecuada, correcta y logre su objetivo, evitando riesgos como por ejemplo una doble tributación, que se configure residencia fiscal en 2 países y tenga que pagar impuestos 2 veces. Lo anterior, como decía antes, es a modo de aspectos básicos de residencia fiscal. Tenemos todo un webinar, un módulo dedicado a analizar en detalle temas de residencia fiscal. Si es interés de algún participante profundizar en el tema o planificar una consultoría para alguno de sus clientes, nos avisan y con mucho gusto lo coordinamos. Otros trámites que pueden ser de interés en el momento actual de pandemia e imposibilidad de viaje: renovación de cédulas de identidad, solicitud de partidas e inscripción de partidas. Entonces, es posible, en cada caso, realizar los trámites a distancia, aun cuando la persona no pueda viajar, ya sea mediante trámite ante el Consulado de Uruguay en Buenos Aires o enviando los documentos para que nosotros hagamos la inscripción localmente. Y de esa forma puede avanzar en el trámite en cuestión. Por acá es lo que teníamos previsto desarrollar con relación a la temática. Quedo abierto a la instancia de preguntas. No sé si Natalia, si tú querés leerlas, las leo yo, ustedes me avisan. Cualquier otra consulta que prefieran hacer en forma ya directa con nosotros, nos escriben, allí aparece la información de contacto, tanto el correo electrónico como el WhatsApp. Si quieren hacerlo por Zoom, también podemos programarlo. Ya hemos tenido, por actividades anteriores, consultas de asociados de la Cámara, con los cuales hemos avanzado en algunos casos, dado información en otros, realizado consultas, así que bueno, nuestra parte a disposición,
Y antes de pasar a las preguntas, agradecerles por la atención y la presencia el día de hoy. No sé, Natalia, si estás por ahí. Sí, estoy. ¿Has visto si hay alguna pregunta? No, no me ha llegado ninguna aún. Bueno. Ahí. Acá estoy viendo a Fernando que pregunta si se entregan las diapositivas. Exacto. Fernando, lo que podemos hacer es enviar luego, en este tipo de actividades, lo que solicitamos es que nos escriban en la cuenta de info y enviamos luego un resumen de la presentación para que tengan ese material a disposición. Así que no hay ningún inconveniente. Con mucho gusto nos escribe en la cuenta de info y le hacemos llegar el material. De nada, con mucho gusto. Bueno, se ve que he logrado cubrir todos los temas sin generar dudas. Parece ser Se ve que sí, Martín. Se ve que tu exposición ha sido más que clara. Bueno, Por me mi alegro. por mi parte doy las gracias, Martín, y bueno, y en nombre de todos los socios de la Cámara agradecemos esta información que tan útil hoy nos puede ser y de alguna manera nos posiciona en un lugar de mayor profesionalismo, ¿no? Por lo menos evacuar las consultas básicas y eventualmente después de delegar a quien corresponde. Gracias de mi Con parte, mucho Martín. gusto, León. Sí, destaco la iniciativa de la Cámara en organizar esta y otras actividades y difundir información de interés y utilidad para los socios. Y estas cuestiones son muy dinámicas, porque lo que yo estoy diciendo hoy capaz que se ajusta, se modifica o se implementa algo nuevo próximamente. Así que si tienen dudas, nos escriben, porque tratamos de estar al día con todo esto, porque es importante para poder completar negocios, responder consultas. Así que en ese sentido, a disposición como siempre. Gracias, Martín. Estamos en contacto. Un abrazo. Por favor, gusto, buenas Muchas tardes y gracias. muchas gracias. Que pasen bien, hasta luego.